Mis queridos hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos por este medio y gracias a Dios por este tiempo que vamos a estudiar un ratico la palabra de Dios. Y vamos a seguir estudiando este pasaje de Lucas 10, de este capítulo 10. Y hoy vamos a estudiar del versículo, si Dios lo permite, del versículo 25 al versículo 29. Que mi Señor bendiga su palabra, que mi Señor nos edifique con esta porción de su palabra y que sea de bendición para nuestras vidas. Y recordemos que los últimos versículos que estudiamos hace 8 días y lo que dijo Jesús fue una conclusión hermosa. Y dice la Biblia, y volviéndose a los discípulos, nuestro Señor Jesucristo les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oíd lo que oís y no lo oyeron. Y Jesús les estaba diciendo que eran gozosos, que eran bendecidos, que fueron privilegiados, porque tuvieron la oportunidad de ver al mismo Señor Jesús, de ver sus milagros, de ver su autoridad, de ver su poder, de escucharlo a Él, de escuchar la palabra, de estar junto a Él. Y creo que eso fue una bendición grande. Pero es interesante que después de que Jesús dijo estas palabras a sus discípulos, se levantó un intérprete de la ley, un estudioso de la ley, y esa parte es lo que vamos a estudiar. Dice la Biblia: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y bueno, hoy vamos a estudiar como una introducción, por decirlo así, a la parábola del buen samaritano, una parábola excelente, pero vamos a estudiar estos versículos para dar como dentro de 8 días, si Dios lo permite, poder estudiar esta hermosa parábola. Un experto en las enseñanzas de la ley de Moisés, una persona que conocía la ley, que seguramente la había estudiado, quiso probar a Jesús. Quiso en cierta manera ponerlo en apuros. Quiso atraparlo para ponerlo ciertamente en aprietos. Pero hemos estudiado y en varias oportunidades a Jesús lo probaron. En varias oportunidades Jesús fue tentado. Y quiero resaltar solamente 3. Una está en Mateo 19:3, cuando los fariseos, dice la Biblia, y se le acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y quisieron darle como palabra dura a Jesús, que iba a responder. También después de que Jesús echó fuera un demonio, y lo vamos a estudiar más adelante en Lucas 11, 16 al 17, dice la Biblia: otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, el Señor Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, y ahí sigue el pasaje. También recordemos que en Mateo 4, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, también el Señor tuvo la capacidad, dominio propio de responder. Ahora, siempre que a Jesús lo probaron,
hubo dos aspectos importantes que quiero resaltar. El primero, y como lo decía en Lucas, Jesús siempre conocía los pensamientos de las personas que querían hacerlo caer. Jesús siempre sabía qué iban a decir, primer aspecto. Y dos, algo que es poderoso, Jesús siempre respondió con la palabra de Dios. Con Satanás allí en el desierto le dijo, escrito está. Y siempre el Señor citó la palabra de Dios con sabiduría y con poder. Y creo que es interesante y me gustaría aplicarlo a nuestras vidas, porque muchas veces nosotros en diferentes situaciones vamos a ser probados, en otras de pronto vamos a ser tentados. Pero qué lindo poder tener la capacidad, como la tiene o como la tuvo nuestro Señor Jesucristo, de responder con sabiduría, de responder con un tono suave y de responder con la palabra de Dios. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo de Dios, y dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo que quiero resaltar es que como tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos la capacidad de tener dominio propio y de poder responder en momentos de crisis, de prueba, de poder responder con palabras adecuadas, con palabras de afirmación, con la misma palabra de Dios, para darle la gloria a Él. Pero interesante que este intérprete quiso probar a Jesucristo y le hizo una pregunta también interesante. Dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En otras versiones dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y posiblemente, y quiero que recalquemos esta parte de la frase, ¿haciendo qué cosa? Este hombre era un experto religioso, y pues lo que yo puedo interpretar, y ustedes me pueden corregir, él creía que haciendo obras o comportándose bien o cumpliendo la ley aparentemente podría ganarse o merecer la vida eterna. Porque dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer, Jesucristo, para heredar la vida eterna? Y claro, Jesús y en Romanos 6:23 Pablo nos resalta algo hermoso, porque dice que porque la paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando cuando una persona quiere dar una herencia, él tiene el poder de darla y la da como una especie de regalo, por decirlo así. Está en manos de él, no en la persona quien recibe la herencia. El poseedor de la herencia es quien, en este caso, escoge a quien da la herencia. Y Jesucristo nos quiere, le quería dar al intérprete, o le quería decir, y nos dice a nosotros, como dice Romanos 6:23, que el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo la vida eterna. Por consiguiente, ninguno se la puede ganar, ninguno se la puede merecer por ser una buena persona. Y creo que tristemente hoy en día muchas personas creen que para ganarse la vida eterna o para ir al cielo, porque ni eso lo pueden entender muy bien, para ir al cielo
es necesario hacer obras, es necesario hacer cosas, es necesario de pronto portarme bien. Pero creo que la palabra de Dios es muy clara, mis hermanos. Y en Efesios 2, 8 y 9, un versículo, un pasaje bíblico que lo conocemos muy bien, y dice la Biblia que por gracia sois salvos. Dice, por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si este intérprete de la ley pensaba que por hacer buenas obras iba a heredar la vida eterna, obviamente él estaba equivocado. Y lo lindo de mi Señor Jesús, o su estilo era muy especial, porque siempre que le hacían una pregunta, él respondía con otra pregunta. Y este caso no fue diferente, porque miren lo que dijo Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? Cuando este hombre le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le dice Jesús, o le responde Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y me gusta como le dice en la traducción viviente. ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas tú? Y ese hombre recitó, porque conocía la ley de Moisés, y recitó ese versículo, creo que poderoso, ese versículo que creo que lo conocemos muy bien, y dice, y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que ese versículo es, como les decía, es especial, es poderoso, es una hermosa verdad bíblica, y creo que ese hombre lo recitó, pero estoy convencido que no entendía la profundidad y lo que significa realmente amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y yo me hacía la pregunta, entonces, ¿cómo interpretamos este pasaje bíblico? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amarlo con todo nuestro corazón? ¿Qué significa amarlo con toda nuestra mente? Con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Y aún nosotros como creyentes, a veces no podemos llegar a vivir este versículo en nuestras vidas de la forma como Dios quiera que la vivamos. Porque amar a Dios sobre todas las cosas, y como dice textualmente este pasaje bíblico, en esta carne, en este cuerpo, creo que es un poco difícil. Y me respetan, de pronto imposible, porque tristemente tenemos aún la naturaleza pecaminosa y nos cuesta amar a Dios como lo dice en este versículo. Y dice Jesús, después de que este hombre recita este versículo, bien ha respondido. Dice, haz esto y vivirás. Y algunos podrían entender, podrían decir que el Señor estaba enseñando que la salvación se ganaba por cumplir la ley. Pero nosotros sabemos que no es así. Dios nunca tuvo la intención de que nadie fuese a salvarse jamás guardando la ley.
Recordemos que los 10 mandamientos fueron dados a un pueblo que ya era pecador. Y el propósito de la ley no era salvar del pecado, sino producir, mostrar el conocimiento del pecado en la vida del pueblo de Israel y obviamente en nuestras vidas. La función de la ley es mostrar al hombre qué tan culpables somos y qué tan pecadores somos. La ley es como un espejo donde nosotros miramos y decimos, claro, yo soy un pecador porque yo no puedo amar a Dios en los parámetros que el Señor nos pide. Y seguramente el efecto o lo que anhelaba Jesús, lo que Jesús quería que pasara, es que este intérprete dijera, oiga, lo que Dios demanda es algo, está en un estatus muy alto. De pronto lo que Dios anhelaría era, Jesús anhelaría que el intérprete dijera, no, estoy perdido, estoy sin remedio, o sea, estoy sin esperanza, soy un pecador, porque Jesús no estaba confrontando con la palabra de Dios, Jesús no estaba confrontando con la ley. Y lo que anhelaba seguramente Jesús, desde mi punto de vista, era que él pudiera entender y recurrir a la gracia, al amor y a la misericordia de Jesús para poder entender ese mensaje de salvación, esas buenas nuevas, lo que realmente significa amar a Dios sobre todas las cosas. Pero es interesante porque es el anhelo de Jesús. Pero ¿qué dice el versículo 29? El versículo 29 dice en la Biblia, pero él, el intérprete de la ley, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? En la traducción Palabras Dios para Todos, dice, pero ¿cómo quería demostrar que su manera de vivir es correcta? Le dijo a Jesús, ¿y quién es mi semejante? Pero como quería demostrar que su manera de vivir es correcta, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi semejante? Y con esta respuesta del intérprete, Jesús se dio cuenta que este hombre no entendía lo que significaba amar a Dios sobre todas las cosas. Que su interpretación estaba que él podía hacer buenas obras para ganar la vida eterna. Que su interpretación era cumplir la ley y creía que con eso iba a ganar la vida eterna, iba a heredar la vida eterna. Y creo que con esta respuesta, creo que su primer y su mayor error es que creo yo que él quiso dar a entender que ya había cumplido el primer mandamiento. O sea, para él, el amar a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su mente, con todo su cuerpo, con todas sus fuerzas, él ya lo había cumplido. Porque dijo, él se justificó a sí mismo, dijo, bueno, ya cumplí eso aparentemente. Entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque si yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces voy a heredar la vida eterna. En pocas palabras, es lo que este intérprete le dijo a Jesús.
Y creo que hoy en día no hay mucha diferencia allá afuera en el mundo con el pensamiento de lo que erradamente la gente piensa de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque nuevamente piensan que por las obras, por su conducta, por comportarse bien, por no hacer mal a nadie, por de pronto ser un buen esposo o una buena esposa, por llevar mercados a X o Y personas, por ayudar a otras personas, posiblemente piensan que por eso van a heredar o la vida eterna o van a ir al cielo. Y piensan que haciendo eso están amando a Dios sobre todas las cosas. Creo que el Señor anhela es un cambio radical en nuestras vidas y un cambio en nuestro corazón. Él quiere convertir ese corazón de piedra en un corazón sensible a Él, sensible a su palabra, un corazón que esté sensible a escuchar, y que ese corazón y que esa vida sea una vida de obediencia a Dios, que podamos ser unos hombres y mujeres piadosos para la gloria de Dios. Pero este hombre solamente estaba pensando, o ese intérprete estaba solamente pensando en cumplir el segundo mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. Y es interesante, porque si yo no, dice la Biblia, por allá en 1 Juan 4, del 20 al 21, dice: yo amo a Dios, y aborrece, el que no ama a Dios, y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y muchas veces, y más estos intérpretes, posiblemente era muy fácil amar a su amigo, amar a su vecino, amar a su núcleo más cercano, era muy fácil amarlo. Pero el Señor nos invita a amar a su prójimo, y muchas veces nuestros enemigos también son nuestros prójimos. Y no sé si este intérprete estaría dispuesto a amar a su enemigo tal como Dios quiere que lo amemos a Él. Y creo que también es un principio para nuestras vidas de hoy en día. Porque entonces decimos que amamos a Dios, pero nos cuesta amar a nuestro prójimo. Y a veces nos encerramos que nuestro prójimo, en el caso de nosotros, nuestro núcleo más cercano. Pero mi prójimo puede ser, en el caso mío, un cliente que yo estoy atendiendo y que de pronto no sea muy amable conmigo. Mi prójimo puede ser mi vecino, que posiblemente no es una persona que tenga una muy buena comunicación conmigo y no tengamos una buena relación. Y Dios me invita a que yo amarlo a Él. Mi prójimo puede ser de pronto un familiar que de pronto hace mucho tiempo tuve una diferencia con él y cortamos la relación. Y lo aborrezco, pero el Señor me invita a que yo debo amar a ese prójimo. Entonces creo que nosotros como creyentes debemos vivir la palabra de Dios. Es fácil amar a una persona que está de acuerdo con nosotros en todo, pero no es fácil amar a una persona que siempre está en contra de nosotros. Pero Dios nos invita a que debemos amar a ese prójimo así como amamos a Dios.
Y yo creo que es lo que el Señor anhela en nuestras vidas. Obviamente, primero que todo, que debemos amar a Dios. Y el amar a Dios depende de que nosotros nos debemos negar a nosotros mismos. Si yo no reconozco que Dios es el que gobierna mi vida, que Dios es el que tiene la soberanía de mi vida, es el que controla mi vida. Si yo no entiendo que amar a Dios es vivir piadosamente, es tener una relación con Dios, es tener una comunicación con Dios, es entender que lo que Dios dice en su palabra, como hijo de Dios, yo debo obedecerlo, que no necesita sacrificios, que no necesita holocaustos. En lo que Él se agrada es en la obediencia de sus hijos. Y yo al obedecer a mi Señor, le estoy dando evidencia de que lo estoy amando. Entonces, si no entendemos eso, estamos mal, mis hermanos. Porque dice la Biblia que del corazón nacen los pleitos, las contiendas, las enemistades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que nos debemos preguntar, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Quién está gobernando mi corazón? ¿Quién es el Señor? ¿Quién está sentado en el trono de mi corazón? ¿Quién gobierna mi mente? Los pensamientos que hay aquí son pensamientos que le agradan a mi Señor. Este cuerpo que tengo, por este cuerpo le estoy dando la gloria a mi Señor. Con lo que yo hablo, estoy afirmando de que yo amo a Dios, porque siempre hablo la verdad. Un ejemplo. Lo que yo oigo, lo que yo miro, con eso le estoy dando la gloria a Dios, porque es parte de mi cuerpo. Y si yo digo que amo a Dios con mi cuerpo, es porque mis ojos, mis oídos, mis manos, todo mi ser lo quiere agradar a Él en todo. Y es lo que el Señor anhela para nuestras vidas, mis hermanos. Este intérprete de la ley no entendía lo que significa heredar la vida eterna, que simplemente es por la gracia de mi Señor. Simplemente es por su misericordia. Él nos ha llamado y gracias a Dios hemos escuchado su llamado. Y posiblemente al intérprete también el Señor lo estaba llamando. Y posiblemente, no sé, si en su momento lo reconoció como Señor y Salvador, no sé. Pero lo que el Señor le quiso decir a él era que él no tenía que hacer nada. Él no tenía que hacer obras. Él no merecía la vida eterna, porque Jesús se la quería regalar. Pero como él no entendía, por eso el Señor, después de que este intérprete le dijo, ¿y quién es mi prójimo? En el versículo 30 empieza esa hermosa historia del buen samaritano. Respondiendo Jesús dijo, y espero que entre 8 días vamos a estudiar esta hermosa parábola y escuchar lo que Jesús
le dijo a ese intérprete por medio de un ejemplo práctico de lo que significa amar al prójimo. Mis hermanos, muchas bendiciones, que mi Señor los edifique por medio de esta porción de la palabra de Dios, que podamos el viernes sacar buenos principios, buenas aplicaciones para nuestras vidas, que el Señor nos anhelo de corazón que nos haya animado a poder seguir amándolo a Él de la forma como Él lo desea, una forma 100% dándole la gloria a Él por medio de nuestras vidas. Bendiciones, y si Dios lo permite, nos veremos el viernes para compartir un poquito acerca de esta palabra. Chao, nos vemos entonces.